Otra vez, muchas gracias por estar acá, a todas y a todos. Este es un webinar que pensamos desde la tutoría de la licenciatura en Comunicación Social, está a mi cargo en este momento, y bueno, va a girar en torno a este webinar de 1 hora a poder pensar las condiciones subjetivas que hay atrás de esa demora en el comienzo de la tesis. Así que sin más preámbulo que este, y para decirles que después va a quedar grabado, les comenté ahí en el chat la dinámica que habíamos pensado para que la tengan en cuenta a la hora de hacer preguntas, para que Sole pueda hacer esa media hora de introducción y después ya pongamos la palabra circular y abramos el juego para la conversación, que es lo más también enriquecedor de estos espacios. Así que muchas gracias por estar y bueno, Sole, te escuchamos. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, para mí es una alegría estar acá en esta excusa de encuentro y que espero que sea una excusa que nos relance a todos a recomprometernos con este trabajo tan arduo pero tan interesante como es producir una tesis y finalmente cerrar un ciclo de formación como es el grado. No sé si me escuchan bien y ven la pantalla. ¿Se escucha? Entiendo que sí, Sole, ¿eh? Entiendo que se escucha y se ve bien. Bien. Bueno, esta actividad me invitó Paula, como ella dice, es una actividad que hoy inicia y que se desarrolla en el marco de una estrategia de tutoría de egreso de la carrera de comunicación social. Así que yo celebro profundamente porque es muy importante, digamos, que las universidades, que las instituciones educativas, cualquiera sea, ellas generen espacios de acompañamiento a esta etapa que es la tesis. Los objetivos que me propuse para el diálogo, para la conversación de hoy es, bueno, mi propósito es que aportar algo para primero reinstalar en nuestra agenda, digo nuestra, de los docentes, de los profesores, de los que tenemos algún rol de autoridad, y de ustedes, los estudiantes y las estudiantes avanzadas, reinstalar en nuestra agenda este tema que sí que para ustedes ocupa gran parte de su preocupación, pero bueno, la idea sería poder empezar a hacer algo con eso, que es la problemática de la tesis. Y tirar algunas puntas, algunas líneas para la comprensión de la problemática, pero básicamente para que sea una excusa para empezar a discutir, a pensar. Digo, cuando uno empieza a pasar por el campo de la palabra, del ejercicio de comprensión de lo que nos pasa, ese es el camino para arrancar, ¿no? Y para poder movernos de un lugar de imposibilidad. Entonces, estas un poco son mis objetivos y espero no defraudarlos y me siento un poco nerviosa por la convocatoria. Bueno, eso. ¿Desde dónde hablo? Hablo desde mi práctica, primero mi experiencia como tesista de grado, de maestría, de doctorado, bueno, desde ese lugar. Hablo desde la experiencia maravillosa, yo tengo mucha suerte porque en los últimos 7, 8 años he acompañado más de 20 personas en el proceso de cerrar sus carreras de grado, en distintas carreras, en distintas universidades, y asistir a esa instancia de aprendizaje y de producción que es la tesis también me ha, digamos, estar tan cerquita de esos procesos tan singulares y tan interesantes, digamos, bueno, nada, me gusta mucho. Yo además doy clases en materias que son del área de teoría y metodología de la investigación, así que muchas veces doy trabajos finales de carrera, talleres de tesis y demás. Entonces he estudiado un poquito también de qué procesos están involucrados en ese ámbito. Y este año, con el tema de la pandemia, he dado por lo menos 2 webinars sobre la cuestión, uno para estudiantes, que pidieron los estudiantes de una carrera de la carrera de kinesiología, que está cargado en mi perfil de YouTube o mi página de YouTube, no sé, me siento soy Germán, youtuber. Si quieren visítenlo porque ese video lo que tiene es, ahí explicamos todo el proceso de presentación de proyectos y defensa y el proceso de investigación a grandes rasgos. Después hicimos otro pedido por docentes de la carrera para trabajar la relación tutor
o director evaluador, que es otro gran problemita y temón. Todos están me buscan en el YouTube, después también he cargadas clases y demás sobre distintos momentos de los componentes del proceso de investigación. Nada de eso voy a hablar hoy, porque el objetivo es este otro, pero está eso en el YouTube y si les sirve, úsenlo y me escriben también si yo puedo colaborar con alguna bibliografía o lo que sea. Bueno, para arrancar, traje algo para leerles. Espero que no les sea muy denso porque está escrito en un lenguaje medio rebuscado. Es un recortecito de una obra de Freud, de Sigmund Freud, que se llama Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Este es Leonardo, ¿no? Y quiero contarte, bueno, todos sabemos de Leonardo, del gran creador, del genio, digamos, de uno de los últimos grandes sabios, multifacético, investigador, ingeniero, artista plástico, o sea, pintura, escultura, bueno, uno de los últimos genios por lo completo. Y Freud se dedicó a estudiar la vida de Leonardo y su obra y sus vicisitudes a la hora de producir, ¿no? Y les leo qué les pasaba a Leonardo, capaz que lo conocen, pero yo les cuento esto que contaba Freud acerca de su obra. Dice, Leonardo llegó a no coger sino de mala gana los pinceles, dejando inacabadas en su mayor parte las pocas obras pictóricas que emprendía. Y sin que le preocuparan los destinos ulteriores de las mismas, esta conducta le fue ya reprochada por sus contemporáneos, para los cuales constituyó siempre un enigma. Varios de los admiradores posteriores de Leonardo han intentado defenderle de este reproche de inconstancia, alegando que se trata de una peculiaridad general de los grandes artistas. También Miguel Ángel, activo e infatigable creador, dejó inacabadas muchas de sus obras y sería sin embargo injusto tacharle de inconsciente. Por otra parte, muchos de los cuadros de Leonardo no se hallan tan inacabados como el mismo artista lo pretendía, pues lo que él consideraba aún como insatisfactoria encarnación de sus aplicaciones era ya para el profano una acabada obra de arte. El maestro concebía una suprema perfección que luego no le parecía hallar nunca en su obra. Por último, tampoco sería justo ser responsable al artista del destino final de sus producciones. Por muy fundamentales que aparezcan algunas de estas disculpas, no logran eximir a Leonardo de toda responsabilidad. La penosa lucha con la obra, su abandono, la indiferencia con respecto a su destino subsiguiente, pueden ser caracteres comunes a muchos artistas, pero Leonardo nos los muestra en su más alto grado. La lentitud con que Leonardo trabajaba llegó a ser proverbial. En la escena del convento de Santa María de Milán. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, se le activó a Mirta Ferrero el micrófono solo, pero ya lo silencié. Perdón, pensé que estaba hablando. En la escena del convento de Santa María de la Gracia de Milán pintó durante 3 años, después de haber empleado mucho tiempo en estudios preliminares. Un contemporáneo, el cuentista Matteo Bandelli, fraile profeso a la sazón en dicho convento, nos refiere que Leonardo subía muchos días al andamio en las primeras horas de la mañana y trabajaba sin descanso, hasta el anochecer, no acordándose siquiera de tomar alimento. En cambio, transcurrían luego semanas enteras sin que hiciera nada. En ocasiones se pasaba horas y horas sumido en hondas meditaciones delante de su obra, como sometiéndola a un riguroso examen. Otras veces acudía a toda prisa al convento, desde el patio del castillo de Milán, en el que trabajaba en el modelo de la estatua ecuestre de Francisco Forza, solo para dar un par de pinceladas a una figura, marchándose enseguida. Vasari nos cuenta que el retrato de Mona Lisa, esposa del florentino Francesco de Giocondo, trabajó durante 4 años, sin llegar a darlo por terminado. Detalle que queda confirmado por el hecho de no haberlo entregado a la persona que se lo encargó. No terminó la obra. Habiéndoselo llevado luego consigo a Francia, le fue comprado por el rey Francisco I y constituye hoy uno de los más preciados tesoros del Louvre, una obra inacabada. No traigo a Leonardo para arrancar, para decir, bueno, si Leonardo no terminó ninguna obra, ¿para qué vamos a terminar la tesis? Podemos ser Da Vinci de nuestras disciplinas sin terminar nuestras tesis. Traigo a Leonardo para mostrarles, o para que sea una excusa para discutir acerca de los múltiples atravesamientos singulares, subjetivos, que aún en figuras
que representan la máxima realización intelectual de nuestro tiempo, aparecen, ¿no? Hacer una obra, digo ahí, una tesis, suponen un sujeto con múltiples atravesamientos. Y Leonardo nos muestra que ese proceso no está exento de obstáculos, de demoras, de detenimientos, hasta de sufrimiento, podemos pensar, pero que aún eso no significa el impedimento total, digamos, ¿no? Aún en ese proceso a veces un poco áspero, costoso, hay producción. Y algo que no aparece en este recorte, pero sí aparece en otras partes de Freud, es que Leonardo no es un genio que produce, como ninguno de nosotros, en el aire, sino que hacer una obra, hacer una tesis, es una práctica social de conocimiento. Leonardo produce en un contexto epocal, que le marca condiciones, produce en un contexto social, tiene quien le financie, tiene instituciones que evalúan su obra. Bueno, y de eso quiero hablar hoy, ¿no? De esas dos grandes dimensiones que hacen a la situación singular de cada uno de nosotros cuando estamos en posición o en situación de terminar un trabajo final de carrera, de grado, de posgrado, que es que hay aspectos que son del orden de la dimensión institucional y otros que son del orden más singular, y en ese entrecruzamiento de lo macro social y de lo particular se cuecen digamos, nuestras cuitas, las cuestiones que nos facilitan y también lo que nos obstaculiza. La pausa en la tesis pero no es una problemática de ustedes, digamos, solamente, es una problemática que tiene ya una connotación en el campo tanto más que nada de la investigación educativa, ¿sí? Hacer tesis en el grado es un requerimiento que aparece en la década del 90, asociado a que para las carreras de grado, entre sus competencias profesionales está la investigación. Entonces el hacer tesis en el grado se vincula con poder desarrollar esas capacidades que tienen que ver con la investigación. Pero rápidamente, digamos, empiezan a aparecer, así como tenemos el gran problema del ingreso, empieza a aparecer en el grado el gran problema del egreso, y si bien el problema del egreso o de la finalización de las carreras no se reduce al problema de la tesis, sino que hay otros detenimientos y demoras en el transcurso de la carrera, un punto es el de la tesis. En países anglosajones, no tanto para el grado, pero sí para el posgrado, se han hasta armado terminología, ¿no? All but dissertation, todo, pero no la tesis, todo salvo la tesis, todo menos la tesis, ya son como categorías que marcan un problema, ¿no? En Argentina no hay documentación que marque qué porcentaje de estudiantes tienen toda la carrera de grado cumplimentada, pero no la tesis, pero en las experiencias en las universidades en las que yo trabajo, cuando se han convocado o se han hecho estos listados más artesanalmente, el número es pasmoso, el número impacta mucho de personas, de estudiantes que han cursado 30, 35 asignaturas y solo le falta la tesis. La prolongación de las carreras, insisto, no se debe únicamente a la tesis, sino también a otras cuestiones, como puede ser recursados, abandonos y retomar la carrera. En Argentina, digamos, en las carreras de ciclo largo, la diferencia entre la duración real y la duración teórica es hasta un 70% más de la duración teórica dura la realización de una carrera. Se extienden mucho, se prolongan mucho las carreras de grado. Y como les decía, se ha transformado en un objeto de estudio ya hay investigaciones sobre qué pasa, hay tesis sobre por qué no se hacen las tesis, ¿no? María Paula les compartió un texto que para mí es muy interesante, de Paula Carlino, que es una académica de la UBA, que justamente su tesis doctoral fue sobre los contextos que facilitan y que entorpecen la realización de tesis. Los invito a leer ese texto, que es bien cortito, es un paper, y que en mi experiencia siempre todos nos sentimos recontra identificados con lo que ella va relevando. Ella lo que hizo fue entrevistar a tesistas y leer las dedicatorias de las tesis terminadas, y bueno, y a partir de ahí generó ese artículo. No solo el por qué se prolonga la tesis es un objeto de estudio, sino también otras cuestiones asociadas que ustedes me dirán si les suena o no les suena.
Por ejemplo, la relación tesista-director, directora o tutor-tutora. Esa relación está siendo estudiada, muy estudiada. Y también la relación de tesista, la triple T. Se han armado inclusive eventos académicos sobre la triple T, que es el vínculo entre el tesista, el tutor o director y el tribunal, que son los evaluadores, ¿sí? O sea, ese es otro punto problemático que está siendo objeto de investigación hace varios años. Es decir, es una problemática de la educación superior, ¿está? Es una problemática de la educación superior, no es una problemática individual. Esa es la primera aseveración que yo quiero hacer, y en ese terreno quiero instalar las discusiones o los puntos que vamos a trabajar ahora. Es una problemática de la educación superior que tiene una dimensión institucional y tiene una dimensión que tiene que ver con procesos más subjetivos, más singulares. No voy a ser exhaustiva, no pretendo ser exhaustiva, pero quiero poner algunos puntos que la literatura marca, digamos, y que nosotros corroboramos en nuestras prácticas, y que los invito a ustedes a pensar si esto acontece en sus procesos de formación. Sé que hay inscrito gente de distintas carreras, de distintas universidades o de distintas instituciones de educación superior, así que lo chequeen, digamos. El primer gran punto y gran problema es que la tesis en general consiste en una actividad que se realiza una vez terminada el proceso de cursado, ¿sí? Es decir, está separada del plan de estudio. Es más, a veces aparece se capitaliza esa tesis, se pone una cantidad de horas, pero no hay una materia que acompañe su realización. En algunas universidades, en la mayoría, hay seminarios o talleres de tesis, pero que acompañan el momento de elaboración del proyecto. Muchas veces ese momento de elaboración del proyecto es tomado como hago el proyecto para acreditar el seminario o el taller, pero después lo que yo hago lo dejo para después y empiezo de cero. Bueno, esta disociación, esta separación, empieza a ser un gran problema, porque es una actividad que se realiza por fuera del sistema de prácticas institucionales, que tiene que ver con las materias, las cursadas, y toda la disciplina y el ordenamiento que eso supone, ¿sí? Para los procesos de aprendizaje y de producción involucrados en la tesis. Después otro punto que las carreras, a mi modo de entender, no terminamos, los profesores y las carreras, de discutir lo suficiente, es que la tesis es el cierre de un proceso de formación, ¿sí? Implica la integración de contenidos. Entonces, muchas veces, digamos, lo que la tesis demuestra justamente, la tesis es un síntoma del proceso de formación, de la forma en que hemos configurado nuestros planes, de cómo lo hemos implementado, digamos, justamente de los aprendizajes que hemos promovido y los que no hemos promovido, de sus potencias y de sus déficits, ¿no? Y esto es una responsabilidad que tiene que volver hacia las carreras, ¿sí? Digamos, si en las carreras hay tesis con déficit, o si las tesis no son lo que esperamos, hay que pensarlas como síntomas, como expresión de una formación, ¿sí? Es decir, habrá carreras que culminarán más rápido con las tesis, porque estarán armadas promoviendo esa finalización de las tesis. Otro elemento importante que se da como implícito, pero que es importante como reinstalar y explicitar, es que de alguna manera la realización de la tesis implica que el tesista se adentra en una nueva cultura en la que no estuvo participando necesariamente a lo largo de la formación, si solo estudió, digamos, que es la cultura de la investigación, ¿sí? En la tesis es un proceso, cuando la tesis es una tesis estrictamente, digamos, cuando el trabajo final de carrera es una tesis estrictamente, es un proceso de investigación. En el proceso de investigación hay un montón de elementos que son del orden de explícito, del campo de la metodología, teóricos, del campo del concepto del tema que uno ha elegido, pero también hay una serie de conocimientos implícitos que tienen que ver con la cultura de la investigación, ¿sí? Que tiene que ver con los valores propios del campo de la investigación en esa disciplina, que se transmiten en práctica, que lo aprendemos si participamos de proyectos de investigación o de equipos de investigación, o si tenemos a alguien que nos transmita
esos valores culturales, ¿sí? Y que son muy sutiles y tiene que ver con la forma en que escribimos, en que nos presentamos, en que afirmamos, con las formas en que se evalúan, se valoran, digamos, ciertas cuestiones epistémicas dentro del campo, ¿sí? Que tiene que ver con conocer las reglas del campo científico, sus luchas, lo que está en juego, ¿sí? Y esta transmisión, digamos, es novedoso, y muchas veces el tesista descubre las crueles reglas del campo científico, la competitividad, etcétera, etcétera, en el momento de la defensa, y es el peor momento de aprenderlo, ¿sí? Bueno, este es otro elemento también importante para instalar. Otro elemento para evaluar esta dimensión epistémica, esta dimensión institucional, tiene que ver con que, esto lo marca muy bien Carlino, en el campo de las ciencias naturales, ¿sí? Ciencias que están, pongámosle, en etapas paradigmáticas, en donde hay ciertos acuerdos de la comunidad acerca de cuáles son los temas, cuáles son los problemas que hay que abordar, de qué manera hay que abordarlo, en donde hay una tradición fuerte de investigación, porque la biología, la química, la física han nacido para investigar, se generan contextos que absolutamente facilitan el trabajo de finalización, de realización de tesis, ¿sí? Se hacen mucho más rápido, tanto en el grado como en el posgrado. Son más cortas, tienen otra lógica, ¿sí? En cambio, en el campo de las ciencias sociales y humanas, yo no sé cuántos hay en el auditorio de nuestro campo, la ausencia de paradigma, la coexistencia de escuelas que no acuerdan en nada, solo en que están dentro de una disciplina, pero nada más que en eso. Las disputas teóricas, y en algunas disciplinas la ausencia de tradición de investigación, porque son disciplinas profesionalizantes, en donde no han investigado, a veces ni los profesores han investigado, la elaboración de la tesis es mucho más compleja por estas cuestiones, digamos, porque hay mucho trabajo de discusión y de explicitación teórica, que en otras disciplinas no se tiene, y de construcción de objeto teórico, que es digamos, que tiene un grado de dificultad importante, y porque además, si a eso sumamos la falta de tradición, bueno, eso genera un cóctel realmente complejo para hacer la tesis. La tesis requiere un director, una directora especialmente dedicado o dedicada. Bueno, un arte y algo del orden de la fortuna, hacer match, ¿sí? Yo voy a registrar una idea que tengo hace muchos años y que nadie me da bolilla para hacerla, que es armar un Tinder tesístico en donde hagamos match entre directores, directoras y tesistas. Este es otro punto fundamental, digamos. Pasa que las universidades, más en el grado, en general, los directores están saturados de cantidad de tesistas, y conseguir un director que tenga ganas de tomar un tesista más. Dirigir una tesis puede ser una tarea muy bella y muy gratificante, lo es, pero también es mucho trabajo. Las universidades realmente ponen límite de cantidad de tesistas que se puede tener por director, que no se cumplen, porque justamente lo que sobran son tesistas, lo que falta son directores, directoras. A veces hay requerimientos especiales para ser director o directora, entonces eso constriñe más la cantidad de gente que puede estar a disposición para dirigir. Bueno, entonces ese es otro punto institucional que también trae condimentos para complejizar este caldo, ¿no? Además, hay una dimensión que tiene que ver con la dimensión más cognitiva, ¿no? De ese aprendizaje, porque no hay que olvidarse que la tesis es una instancia más de aprendizaje, pero de un aprendizaje que tiene un condimento diferente a los aprendizajes previos, ¿sí? Que implica el pasaje de la hetero a la autorregulación, es decir, ya no tengo que ir martes y jueves a cursar a desgano, pero ya sé el horario y tengo un programa que me estableció otro y tengo la literatura para leer, sino que lo hago cuando yo defina, en los tiempos que yo defina, voy a leer la literatura que yo procure, la que me busque, la cantidad la voy a definir yo, y ahí pondré también que con lo que sigue, que es el pasaje no solo de la hetero, la autorregulación, que es un gran tema ese, sino también es el pasaje de ser un reproductor de conocimientos a ser un productor de conocimientos, ¿sí?
Y esta exigencia intelectual, que le llamo yo el ser autor de mis propios pensamientos, de mis propios conocimientos, no siempre está desarrollado en el resto de la carrera. En general, los sistemas educativos desde la primaria, diría yo, no pongo al nivel inicial, en adelante nos enseñan a ser buenos reproductores, ¿sí? Más o menos creativos en nuestras formas de relacionar contenidos, pero sabemos que estudiar es apropiarse de un cúmulo de conocimientos preestablecidos, y ese es digamos, y ahí tenemos la meta, que es aprendernos tales textos, tal autor, tal teoría, tales teorías. Después podemos, si le damos más vuelta, relacionarlas, aplicarlas, jugar con ellas, pero eso está preestablecido. Aquí